días, comunidad Chiquicultura. Mi nombre es Fidel Trujillo y agradezco la invitación de nuestra querida Gaby y, por supuesto, de Chiquicultura. Gracias a esta invitación tengo la oportunidad de difundir y promover este pequeño granito de arena que es este curso desarrollado para la prevención y reducción de un problema tan grave en nuestro país como es la violencia de género. Quiero decir, es publicado en el Diario de la Federación el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, básicamente para atender este tema en la Administración Pública Federal. Sin embargo, ello me ha permitido participar en la elaboración que a continuación les vamos a presentar y que esperamos sea de utilidad práctica para todas y todos ustedes, niños, niñas, mamás y papás de la comunidad Chiquicultura. Este curso se llama Androcentrismo, Acoso Sexual y Actualidad Incluyente y ha sido elaborado específicamente para todo el personal donde trabajo, que es el INEA Ciudad de México. Sin embargo, hemos platicado con Gaby y los productores de Chiquicultura y creemos que podría ser valioso para su comunidad y sus seguidores. Así es que toda la información pertinente la tendrán al alcance mediante la presentación en PowerPoint que podrán descargar para su utilidad y difusión si así lo necesitan. Cabe decir que nuestra intención es brindar la oportunidad de tener acceso a la información que permita sobre todo prevenir y resolver una situación inapropiada de no consentimiento y en todo caso acudir a las instancias correspondientes con todos los elementos mínimos necesarios para una pronta y expedita atención. El curso está dividido de 2 o 3 sesiones, aproximadamente de 40 minutos a una hora, y esto dependerá de la participación activa de todas y todos ustedes. Tenemos la posibilidad de retroalimentarnos por las vías acostumbradas del Face de Gaby, de Chiquicultura, su correo electrónico, los comentarios en YouTube. Las dudas nos las pueden hacer llegar por esos medios, así como sus preguntas son bienvenidas. Y aquí les quiero recordar que no existen las preguntas tontas, sino solo las preguntas que se hacen y las dudas que no se resuelven. Así es que bienvenidos. El curso tiene 45 diapositivas y la primera, en la número 1, se ven en la parte superior derecha con rojo. El número que está indicado y a manera de introducción hay una serie de imágenes que representan los obstáculos que a través de la historia retrasando la igualdad de género. Asimismo ha obstaculizado el pleno desarrollo de la mujer. Aquí podemos ver en la diapositiva número 1 la imagen de Juan Diego. Y escogí esta imagen porque a pesar de ser un pueblo netamente guadalupano, el hombre ejerce un irrespeto por la mujer. Venera a la Virgen, pero violenta cotidianamente a la mujer. Luego viene la imagen de un profesor que significa la educación androcentrista que se impone desde las aulas de cualquier escuela en nuestro país. La familia, los hijos, imponen una serie de conductas y responsabilidades que la mujer como ama de casa tiene que cumplir y muchas veces deja pasar sus necesidades a segundo término. También las costumbres regionales, que la imagen es una mujer con un huipil bordado, menoscaban los derechos de la mujer e imponen obligaciones muchas veces asfixiantes. La religión, cualquiera que sea, y aquí abro un pequeño paréntesis para mencionar que no es mi intención ofender la profesión de cada una de ustedes. Respeto a todas las regiones, solo que históricamente dentro de la institucionalización de la Iglesia, el papel de la mujer juega un papel secundario y siempre es sojuzgada jerárquicamente por un varón como jefe inmediato.
Son siempre los curas, monseñores, ministros, párrocos, padres, los papas, quienes tutelan la fe religiosa sin que brinden una posibilidad de ejercer a la mujer la palabra dentro de cualquier religión. La siguiente imagen es la representación de una madre soltera joven quien tiene que jugar el rol de padre y madre, y a pesar de las obvias necesidades a cumplir y las cargas tan pesadas que sostiene, es muchas veces discriminada dentro de nuestra sociedad solo por el hecho de no tener un compañero en la relación sentimental que la llevó a tener hijos, hijas en tal situación. En el caso de las mujeres divorciadas, por ejemplo, es más difícil que consigan casarse nuevamente, no así el hombre que consigue con mucha más facilidad una nueva pareja. La siguiente imagen es un charro mexicano y es el símbolo nacional, pero lo es también del machismo más recalcitrante y tóxico que las mujeres han sufrido. También así la imagen del hombre fortachón que injustificadamente usa su fuerza para violentar a la mujer cuando no accede a sus necesidades como jefe de familia. La siguiente imagen es muy importante porque a manera de ejemplo dentro de la filosofía, intento mostrar en esta unión de Dios con el hombre, una famosa pintura en la Capilla Sixtina, cómo ese pensamiento androcentrista ha dictado el papel secundario de la mujer. Y aquí quiero mencionar que alrededor del año 350 a.C., Aristóteles, uno de los grandes filósofos de la humanidad, decía que el macho es por naturaleza superior y la hembra inferior. Uno gobierna y la otra es gobernada. Este principio de necesidad se extiende a toda la humanidad. La mujer es un hombre imperfecto. Este es el pensamiento de Aristóteles y desde ahí podemos ver que la mujer es discriminada, es pasada a segundo término. Y este pensamiento después de casi 3000 años aún está vigente en muchas culturas. También es alrededor del año 300 a.C. que se reconoce la primera recopilación de los escritos que más adelante van a conformar el libro que se llama la Biblia, donde se fundamenta la inferioridad de la mujer y cuyo ejemplo es el que conocemos dentro de esta tradición, es la historia de Eva. Y Eva, esta historia empieza, bueno, la recopilación de la Biblia empieza cuando 70 sabios judíos fueron invitados en el año 300 alrededor por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría para formar la famosa biblioteca de Alejandría. Y dentro de esta biblioteca se encuentra la formación, la recopilación de todos estos textos que se llaman la Biblia, lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, y que Constantino en el año 325 convocó el primer concilio ecuménico en la ciudad asiática de Nicea, hoy Turquía, y se oficializa de alguna manera la institución de la Iglesia Católica y la Biblia que conocemos hoy, que fue creada por esa iglesia en las cartas de San Ignacio de Antioquía. Es en esta Biblia donde la historia de Eva es la primera mujer creada a partir de una costilla del hombre y que lo hace caer en la tentación para acercarse al árbol del conocimiento y tomar la manzana prohibida, ¿no? A partir de ahí, dentro de la religión católica, la mujer siempre ha sido satanizada. La historia de la mujer entonces es una historia de lucha continua por superar los obstáculos que día a día le impone una sociedad como la nuestra y el hombre en particular. Bueno, espero no, con este breviario cultural de introducción, ponernos en contexto para entender la actual situación en que vivimos. En la segunda diapositiva
pueden ver los temas que vamos a tratar: la introducción de los derechos humanos y género, la violencia de género, la masculinidad tóxica y finalmente las conclusiones. En esta primera sesión vamos a tomar los temas de derechos humanos y género y violencia de género. Ya dependiendo cómo vayamos avanzando y dependiendo de sus participaciones, podemos proceder al siguiente tema. Los objetivos principales de este curso básicamente son tres. Los tienen en la diapositiva número 3. Si no me equivoco. Y el primero, el más importante, que está redactado dentro del protocolo para la prevención y atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, este trabajo que se hizo básicamente para la Administración Pública Federal, es establecer las relaciones sociales con una perspectiva de género y eliminar de raíz la desigualdad y la injusticia contra la mujer. El segundo objetivo de este curso es conocer los elementos básicos jurídicos y legales establecidos en las diferentes plataformas para la adecuada defensa de los derechos de la mujer a partir de una perspectiva de género actual. Y finalmente, el tercer objetivo, de alguna manera más práctico, es saber qué hacer ante una actitud inapropiada de no consentimiento. Entonces, perdón por esta pequeña pausa, pero en la diapositiva 4 tenemos esta imagen que en el año de 1490 Leonardo da Vinci dibuja y se conoce como el hombre de Vitruvio. Quise poner esta imagen, este dibujo de Leonardo da Vinci, porque expresa realmente cuál es la concepción del androcentrismo. Todo, y la definición del androcentrismo que está en esta misma diapositiva es la siguiente. La visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las cosas, concepción de la realidad que impone la idea de que la mirada masculina es la única posible y universal. Ese es el androcentrismo básicamente, es la idea de que la mujer no cuenta en la historia de la civilización humana. Con esta definición que está escrita en la Historia de la Humanidad hasta nuestros días y que simplemente borra de un plumazo la posible visión de la mujer, sería, digo, muy diferente si tan solo cambiáramos el poder de esta definición, ¿no? Entonces, regresemos a la diapositiva 1 y comprenderemos por qué se enuncia en el óvalo de la diapositiva siguiente todos estos conceptos que son Dios, hombres, madre, padre, maestra, maestro, costumbres locales, los parámetros sociales y educativos, los preceptos religiosos, el compañero, los hijos y las hijas. Todos estos elementos significan de alguna manera un obstáculo al cual la mujer se tiene que enfrentar cotidianamente para poder realizarse plenamente, como una mujer plena, con todos sus derechos, con todas sus virtudes, con toda su complejidad y así también con todos sus errores. La siguiente diapositiva, bueno, antes de terminar aquí, en esta diapositiva hago una modificación del hombre de Vitruvio, la imagen de Leonardo da Vinci, y la idea de este curso es poder considerar a la mujer como la mujer de Vitruvio, ¿no? Modificamos el dibujo del hombre y ponemos la imagen de una mujer como centro también de la historia de la humanidad, porque siempre ha compartido el complejo mundo de la historia humana. Ok,
Para terminar esta pequeña introducción de androcentrismo, vemos en la siguiente diapositiva a Sor Juana Inés de la Cruz, que es una heroína que en lo particular a mí me gusta mucho la historia porque es una mujer enteramente intelectual, creadora, escritora, que tuvo que vencer muchos obstáculos en su historia, ¿no? Y podemos ver que las heroínas existen, las mujeres heroínas existen. Ven también algunas deportistas reconocidas como Soraya, que a pesar de todos los obstáculos tienen la posibilidad de ser exitosas en esta sociedad, ¿no? Sin embargo, también en esta diapositiva vemos algunas situaciones que en lo particular a mí me choca un poco, porque es el concepto de la belleza. El concepto de la belleza para la mujer es muy importante, de tal manera que han llegado, hay una tendencia a modificar el cuerpo para obtener la belleza occidental. Las mujeres llegan a hacerse cirugías, hemos visto artistas que de repente ya no son reconocibles porque como se dedican precisamente al mundo hollywoodense, a hacer las películas, a estar en este mundo tan complejo donde la belleza física es muy importante y para mantenerse en su carrera, a pesar de que son mujeres de 40, 50, 60 años, con las cirugías son totalmente irreconocibles, ¿no? Entonces, concepto de belleza a mí me molesta un poco. Sin embargo, es muy actual. Y, por ejemplo, ahora el modelo de belleza a seguir lo representa esta imagen que está al final, que es Meghan Markle o Meghan de Sussex, ¿no? La duquesa de este condado británico que, siendo una actriz hollywoodense, conoció a Harry, el príncipe inglés, terminaron casándose en la clásica historia de Cenicienta, de alguna manera, y se convierte en el modelo a seguir de muchas jovencitas y no tan jovencitas, ¿no? Con esto quiero cerrar la introducción de lo que es el androcentrismo, de todos los obstáculos que representa el androcentrismo para el goce pleno de los derechos de la mujer. Ahora bien, en la siguiente diapositiva, que es la número 8, perdón, no, anteriormente la número 7, tenemos la definición de los derechos humanos y aquí es solamente la definición que nos va a servir para ejercer precisamente estos derechos a nivel judicial y legal para cualquier tipo de problema. La Comisión Nacional de Derechos Humanos define a tales derechos como el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Esa es la definición de derechos humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y también están como elemento de defensa para la personalidad jurídica de cualquier mexicano las garantías constitucionales. Y especifica que las garantías constitucionales son aquellas que la Constitución Política Mexicana reconoce en su texto para hacer valer los derechos fundamentales. Ahora bien, dentro de estos derechos se dividen en dos: de control jurisdiccional y no jurisdiccional. Aquí pueden leer las características de los dos, y básicamente los de control jurisdiccional son los que se tienen que presentar en caso de una demanda, una queja ante el Ministerio Público, y los de control no jurisdiccional no necesariamente tienen que presentarse. Estos pueden hacer ante las oficinas de cualquier
dentro de la Administración Pública Federal, ¿no? De tal manera que leemos las características de control jurisdiccional y son aquellos, por ejemplo, que su defensa se realiza ante los tribunales de Poder Judicial de la Federación. Tiene que tener una demanda, elementos probatorios, pruebas, y se llega a una sentencia y a los recursos legales necesarios, ¿no? La sentencia tiene que tener un cumplimiento, tiene la característica de ser obligatoria para aquel que violentó el derecho o derechos humanos del quejoso. Y en caso de la que la sentencia no se acate, es constitutiva de un delito para el infractor. Durante este procedimiento es indispensable que el quejoso se asista de un abogado y pueden intervenir las figuras de un tercero perjudicario y del Ministerio Público de la Federación. En tanto que en las de control no jurisdiccional es un poco más laxa esta defensa, se realiza ante las comisiones de derechos humanos. En su caso se emite una recomendación a diferencia de la sentencia en no control jurisdiccional. Se emite una recomendación que tiene la peculiaridad, de no ser vinculatoria. Por consiguiente, la autoridad o el servidor público puede o no aceptarla, ¿no? Esto es dentro del control no jurisdiccional. No interviene el Ministerio Público y no se conoce a fondo del asunto, sino solamente de las violaciones de derechos humanos. Y en la siguiente diapositiva, la número 9, viene la fundamentación histórica de los derechos humanos, que son 4 fundamentaciones que a través de su historia mismo se ha conformado, ¿no? Y básicamente lo que nos interesa es la número 4, la final, la fundamentación neoconstitucionalista, y que resume las 3 anteriores. Dice que el modelo de fundamentación formula bajo los principios de racionalidad, justicia y legitimidad del Estado, basada en el reconocimiento y efectiva tutela y garantía de los derechos humanos. Es decir, que no basta el avanzado grado de reconocimiento constitucional de amplios catálogos de derechos, si estos carecen de medios de tutela efectiva y coercitiva oponibles a los poderes del Estado, trasladando la fundamentación y con esto la legitimación de los derechos de su origen y naturaleza a su tutela y garantía efectiva. Los derechos humanos básicamente son aquellos que se oponen al poder del Estado. En resumen, es lo que puedo indicar. Ahora bien, en la siguiente, ya para entrar un poco en el tema, la concepción de género es la siguiente. El género es el conjunto de atributos simbólicos, sociales, políticos, económicos, jurídicos y culturales asignados a las personas de acuerdo a su sexo, a su construcción social, histórica y cultural, de lo que se supone implica ser mujer o ser hombre en un contexto cultural y momento histórico determinado. De tal manera que un ejemplo muy significativo de género lo representan en este caso los mujes, y es en la región zapoteca del Istmo de Tehuantepec, que se denomina muxe al género que define a una persona nacida con genitales masculinos que asume roles femeninos en cualquiera de los ámbitos social, sexual y o personal. Por ejemplo, en este caso los mujes son de sexo masculino, pero que tienen actividades dentro de la familia totalmente femeninas, ¿no? La particularidad, se visten como mujeres, actúan como mujeres, les gusta desarrollar, ellos mismos se aceptan como mujeres, y en este sentido creo que el contexto cultural, la construcción social de este personaje es muy avanzada,
porque en este caso el tercer género existe históricamente en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo, ¿no? En otras sociedades no se acepta el tercer género en este caso, ¿no? Entonces, es una categoría, el género es una categoría de análisis surgida en el ámbito académico que postula que la diferencia sexual, biológica y reproductiva no explica ni justifica la desigualdad social existente entre mujeres y hombres. Son los procesos de socialización y valoración jerarquizada entre lo femenino y lo masculino, lo que construye en la desigualdad existente entre los sexos. Ahora bien, esa es la definición de género. La definición de sexo es mucho más sencilla porque es las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que los definen como hembras y machos. Una cosa es género y la otra cosa es sexo. Recordemos que el género es una construcción que depende del contexto cultural, momento histórico, es una construcción totalmente social, ¿no? Y en esta diapositiva vemos las diferencias un poco más explícitas. Seguimos entonces. Otro ejemplo también de estas construcciones sociales es, por ejemplo, desde cuándo los hombres al nacer se tienen que vestir de azul y las mujeres de rosa, ¿no? Casi siempre en los baby showers, de antemano llevamos ropa, ahora ya sabemos el sexo de los niños, niñas antes de nacer, y cuando se hace en nuestra sociedad esta festividad de baby shower, ya llevamos, si es niña, vestiditos rosas, pañales rosas, toallitas rosas, si es niño, llevamos lo mismo pero en color azul, ¿no? Esta construcción social no ha existido siempre. En este caso es a partir del siglo XVIII, donde se viene formando, construyendo esta característica que el hombre tiene que vestirse de azul al nacer y la mujer de rosa, ¿no? Es a partir de que un millonario estadounidense, Henry Huntington, compra una pintura donde el niño, la pintura se llama El Niño Azul, muestra a un niño vestido de azul y Pinky a una niña vestida de rosa. Esto hace que se empiece a generar socialmente esta construcción cultural. Asimismo, es a partir de las grandes guerras, a partir de 1918, con la Primera Guerra Mundial, donde los uniformes azules de los hombres que van a la guerra se convierten en un símbolo por excelencia de virtudes atribuidas a la masculinidad, es decir, el uniforme azul representa el valor, el heroísmo y la fuerza. Yo no sé si de aquí viene que, por ejemplo, a las mujeres les guste mucho las personas vestidas de uniforme, ¿no? Se les hacen más atractivos. Esta es una construcción totalmente cultural y es lo que se define por género. Hoy esta construcción social está totalmente en desuso por las nuevas condiciones de la comunidad LGBTIQA, es decir, por aquellos o aquellas que son lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, transexual, travesti, intersexual, queer y asexual, ¿no? Esta construcción social está cambiando totalmente, ¿no? Ahora bien, entrando de lleno en lo que es la violencia de género, y aquí remarco una invitación especial donde todos tenemos que expresarnos públicamente acerca de este problema, ya que nuestro silencio nos hace cómplices por denegación de auxilio a las víctimas y cómplices por permitir que quienes maltraten se sientan legitimados por una supuesta superioridad
invitamos desde esta plataforma, desde Chiquicultura, a que todos asumamos el compromiso de enfrentarnos a cualquier conducta que suponga desconsideración o maltrato de cualquier tipo hacia las mujeres, ¿no? Esto es totalmente con perspectiva de género. Esta es la invitación que hago antes de entrar en materia sobre qué es violencia de género, las generalidades y los diferentes aspectos que tenemos que abordar. Y aquí en la violencia de género nos indican que hay 5 modalidades y 7 tipos de violencia. Y podemos empezar con lo que es violencia familiar. En la definición que maneja la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en otros textos y fundamentaciones dentro de la violencia de género, indica que la violencia familiar son todos los actos directos o de omisión intencional dirigidos a someter de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual dentro y fuera del domicilio familiar, cuyo agresor haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, o mantenga o haya mantenido una relación de hecho. Es la definición, y esta definición creo que de alguna manera todas las mujeres, no creo que haya desgraciadamente una excepción, porque nuestra cultura indica que el hombre ha sido legitimado para violentar dentro de la familia, ¿no? Hay miles de casos que se dan cotidianamente, ¿no? Ok, y continuemos con la siguiente modalidad de violencia, que es la violencia laboral, y es aquella que es la negativa de contratar a la persona o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por razones de género. Aquí hay un caso muy característico dentro de todas las oficinas, sean administrativas de gobierno o sean privadas dentro de las grandes empresas. El personaje de la secretaria es muy significativo en esta clase de violencia porque vemos en todos los casos, en muchas películas, donde la secretaria es humillada, es intimidada, regularmente tiene que terminar con alguna relación con su jefe inmediato superior, sufre mucha discriminación por razones de género, ¿no? Desgraciadamente. Ahora bien, la siguiente modalidad de violencia dentro de este catálogo es la violencia docente, y son aquellas conductas que dañan la autoestima de las alumnas y los alumnos con actos de discriminación por su sexo, su condición social, académica, limitaciones o características físicas que generan los maestros o las maestras. Y esta violencia docente tiene 2 aspectos. Uno es el hostigamiento sexual y el otro es el acoso sexual. La diferencia radica en que el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y escolar, y se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Mientras que el acoso sexual es una forma de violencia en la que no existe la subordinación real de la víctima frente al agresor
en los ámbitos laboral y o escolar. Básicamente la diferencia entre hostigamiento y acoso es que hay un jefe inmediato superior o una persona que tiene poder sobre la persona hostigada. En el acoso, cualquier persona sin tener una relación laboral, de docente, no hay esa relación de poder y de subordinación, cualquier persona puede sufrir acoso. Aquí es la diferencia básica, ¿no? Y independientemente de que se dé el hostigamiento sexual, el acoso sexual, la violencia docente también puede sufrirse en el ámbito familiar, en cualquier ámbito de nuestra sociedad, desgraciadamente. Ahora bien, para terminar estas dos, faltan dos modalidades, es la violencia en la comunidad. Y la definición que nos da la Comisión Nacional de Derechos Humanos son los actos individuales o colectivos que transgreden los derechos fundamentales de las mujeres y propician su degradación, discriminación o exclusión en el ámbito público. La violencia institucional, por último, son todos aquellos actos o omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos. Bien, después de leer esta definición, quiero poner un ejemplo muy significativo y si ustedes buscan en Google o en cualquier buscador, caso La Manada, aparece el caso de 5 amigos que abusan de una chica en la fiesta de San Fermines en Pamplona, donde se lleva a cabo la famosa Pamplona. Primero se da una violencia de comunidad a estos 5 amigos abusar después de una borrachera en la madrugada, 5 o 6 de la mañana, abusan de una chica. Esta violación es muy agresiva porque aparte de abusar físicamente de ella, la humillan, la graban vía celulares y se empiezan a pasar toda esta información con sus demás compañeros de este grupo de La Manada, ¿no? Este es un abuso sí muy grave y es violencia en la comunidad. Finalmente este caso llega a los juzgados y las 5 personas que violentan, en este caso a la chica, son juzgados y sentenciados. Sin embargo, el juzgado violenta de manera institucional a esta chica porque no consideran este sometimiento como una violación, sino solamente como un abuso. En la sociedad en general, la familia, los defensores judiciales de esta chica, logran que se retome el caso y se eliminen estos errores que de alguna manera constituyen la violencia institucional y logran que estos 5 personajes obtengan penas más severas por reclasificar con mucha justicia los términos en que se cometió la violación, ¿no? Es un caso muy ejemplar y ustedes pueden seguir esto si quieren informarse acerca de esto. Fue en 2016 y lo pueden checar en cualquier buscador, digo, como caso La Manada, ¿no? Ahora bien, terminando, estas son las 5 modalidades de violencia y ahora veamos los 7 tipos de violencia que están catalogados. El primero de ellos es la violencia psicoemocional, que son todas aquellas acciones u omisiones dirigidas a desvalorar, intimidar o controlar
las acciones, comportamientos, decisiones consistentes en prohibiciones, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra que provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica. Aquí en este caso, desgraciadamente, creo que todos, sin importar género o sexo, hemos sufrido este tipo de violencia psicoemocional. En algún momento nuestros padres, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros novias, hemos hecho uso de esta violencia o hemos sufrido este tipo de violencia psicoemocional. Desgraciadamente creo que es un término o más bien una situación que todos hemos sufrido, por lo cual podemos entender perfectamente de lo que se trata. El siguiente tipo es la violencia física. Es toda acción o omisión intencional que causan daño en la integridad física, simple y llanamente, ¿no? Cualquier golpe, cualquier maltrato físico entra dentro de esta definición. La siguiente es la violencia patrimonial. Una violencia que regularmente sufren las mujeres en caso de mantener una relación matrimonial o de concubinato, ¿no? Y son todos los actos o omisiones que afectan la supervivencia económica de las víctimas. Se manifiestan en transformación, sustracción, destrucción de objetos, documentos personales, bienes y valores y derechos patrimoniales. Más adelante viene en la siguiente diapositiva unos ejemplos, ¿no?, de la violencia económica y la violencia patrimonial. Por ejemplo, acaparar o limitar los ingresos de su pareja. Regularmente o muy comúnmente el hombre es el que decide en qué se va a gastar el dinero de su pareja, ¿no? En algunas ocasiones se le prohíbe trabajar, se le condiciona los gastos, se le niega a pagar los gastos esenciales de la mujer, sufre prohibiciones en la toma de decisiones y se obliga a la pareja a rendir cuentas de su dinero, de su percepción económica, ¿no?, dentro de la violencia económica. Y la violencia patrimonial, los ejemplos son dañar los bienes o pertenencias de la mujer con el objeto de humillarla, hacerla sentir mal, ocultando los documentos personales, no sé, si quiere ir a trabajar, en ocasiones el marido le esconde el acta de nacimiento, la identificación, etcétera, ¿no?, para impedirle que vaya a trabajar. Le quita los documentos. Cuando llegan a peleas de separación, regularmente la patria potestad se pelea mucho, se ocultan documentos que pueda hacer más ágil una defensa, ¿no? Pues en estos casos se dispone de los bienes de la mujer y se obliga a escriturar o a poner el nombre de la persona del marido que él quiera, ¿no?, en muchas ocasiones. El siguiente tipo de violencia, el económico, ya lo mencionamos, la violencia sexual, y es toda aquella acción o omisión que amenaza o pone en riesgo o lesiona la libertad, la seguridad, la integridad y desarrollo psicosexual de la mujer. Y ejemplos son las miradas, las palabras lascivas, el hostigamiento, las prácticas sexuales no voluntarias, el acoso, la violación, la explotación sexual, comercial, la trata de personas para la explotación sexual o el uso denigrante de la imagen de la mujer. El siguiente tipo de violencia es contra los derechos reproductivos y terminaríamos con la violencia feminicida, que es la más grave, ¿no? En este caso, la violencia contra los derechos reproductivos es toda acción o omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres
mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto por la ley para la interrupción legal del embarazo, a servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia. Y, por ejemplo, aquí es cuando menciono que la religión no permite que la mujer ejerza libremente su sexualidad, como es en el caso de los hombres, ¿no? En la mayoría de las religiones está prohibido el aborto, se castiga, se excomulga a aquellas personas que cometan este caso. Y, por ejemplo, acaba de pasar hace poco de algunas marchas feminicidas, algunas marchas feministas que abogan por que el aborto sea considerado legal a nivel nacional, ¿no? En algunos estados de la República sí existe, pero no en todos. Entonces, son temas de mucha actualidad, ¿no? Y finalmente, la violencia feminicida, que es realmente la más grave de todas. Y que dice que es toda acción o omisión que constituye la forma extrema de violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos y que puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta. Y aquí quiero decir que desgraciadamente el feminicidio como violencia ha ido en aumento a pesar de la contingencia por la pandemia. Las estadísticas subieron y la explicación a ello, además del estrés psicoemocional y las condiciones económicas tan apremiantes, junto con una educación precaria, pero sobre todo con una jurisprudencia machista que aún no valora con la prontitud necesaria los antecedentes a los casos y la impunidad que genera esa misma apatía de los ministerios públicos y jueces que dictan sentencia, ha hecho que la sociedad tenga que buscar justicia por otras vías. Sin embargo, debemos presionar al Poder Judicial para que resuelva a la brevedad posible esta falta tan grave para las mujeres y la sociedad. Nosotros pensábamos que en la contingencia, en las estadísticas de crímenes contra la mujer iban a ir a la baja, pero desgraciadamente no ha sucedido así, ¿no? Permítanme hacer una breve pausa para continuar, ya que terminamos de mencionar las definiciones de los 5 modalidades de violencia y los 7 tipos de violencia que jurídicamente o de manera legal se deben de utilizar. Regreso con ustedes. Bien, ya después de este breve descanso regresamos y vamos a continuar en la diapositiva número 21 sobre violencia de género. Aquí vamos a ver características muy específicas sobre hostigamiento y acoso sexual, y en esta diapositiva se muestran algunas acciones que denotan cómo se dan las agresiones, y es en el universo de la mujer quien más sufre con esta situación, ya que estadísticamente de 100 demandas o quejas ante autoridades, 98 son de mujeres contra hombres, una de hombre contra mujer y una de mujer contra mujer. Sin embargo, recuerden que las estadísticas son incompletas porque se tiene información de que el 98% de las agresiones de tipo sexual es una cifra negra, es una cifra que no se reporta ante las autoridades. Entonces, las estadísticas siempre van a estar abajo de la realidad. Y en esta diapositiva tenemos que las agresiones de violencia física dentro del hostigamiento
y acoso sexual son tocamientos de manera física, pellizcos, caricias, acercamientos innecesarios, abrazos o besos indeseados, familiaridad innecesaria, tal como aquellos casos de rozar deliberadamente a alguien, conductas que pueden ser delitos, entre otros. Verbal, son los comentarios, preguntas sobre el aspecto, el estilo de vida, la orientación sexual, llamadas de teléfono ofensivas, comentarios o bromas sugestivas, comentarios condescendientes o paternalistas, invitaciones no deseadas para sexo o persistentes peticiones para salir a citas. Preguntas intrusivas acerca del cuerpo o la vida privada de otra persona, insultos o burlas de naturaleza sexual y amenazas, entre otras. También están las no verbales, las acciones no verbales, que pueden ser silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de objetos pornográficos, miradas lujuriosas, fotos, afiches, protectores de pantalla, correos electrónicos, mensajes de texto sexualmente explícitos, usos de las diversas redes sociales electrónicas o digitales con fines sexuales y acceder a sitios de internet sexualmente explícitos, avances inapropiados en redes sociales, entre otras, ¿no? Son de las acciones que legalmente se pueden considerar ante una queja o demanda. Ahora bien, antes de continuar, quiero dejar en claro que se necesita sensibilizar al respecto de las siguientes conductas y actitudes, siempre que no haya consentimiento alguna de las dos partes y que los mecanismos se enfoquen en prevención y seguimiento de las posibles agresiones. Se tiene que dejar de normalizar la violencia. No es algo que tengamos que aceptar en nuestra cultura. No es normal la violencia. Ahora bien, el comportamiento del hostigador, dentro de la violencia de género, el comportamiento del hostigador tiene unas características muy específicas que podemos enumerar. Primero, el acosador elige a una víctima subordinada o vulnerable. Recordemos que el hostigamiento sexual es cuando hay una relación de subordinación de poder. Alguien tiene poder y alguien sufre el poder, ¿no? Entonces, el acosador elige una víctima. Después, se gana la confianza de la víctima, crea condiciones para pasar tiempo a solas o le ofrece beneficios en el empleo. El punto siguiente, supera el nivel de relación como compañeros, ampliando los espacios de convivencia y asedio. Por un lado, con la víctima, el hostigador inicia demandas sexuales explícitas y por otro, con los compañeros legitima a la víctima diciendo que su trabajo no funciona y que ella le coquetea. Además que el asedio sexual es constante, amenaza a la víctima con represalias y finalmente el acosador pasa al asalto utilizando su posición de poder y o la fuerza. Resumiendo entonces, el acosador escoge una víctima, se gana la confianza, pasa más tiempo con ella, va ampliando los espacios de convivencia, ya no solamente en trabajo, la invita a salir, a tomar un café o se quedan más tiempo en el trabajo, después pasa a coquetear con ella, pero por otro lado con sus amigos, sus compañeros, empieza a hablar mal de ella, que es una chica fácil, etcétera, que no trabaja bien, ¿no? Y aparte de eso, aparte del asedio, amenaza a la víctima con represalias para finalmente dominar con el hostigamiento sexual a la persona subordinada, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de una víctima? ¿Cómo una persona víctima de hostigamiento sexual se puede comportar? Esto nos va a servir para identificar situaciones por las cuales hemos sufrido o han sufrido las mujeres y que pueden ponerlas sobre aviso para entonces tomar nota y evitar, prevenir estas situaciones, ¿no?
Una primera reacción de la persona hostigada es la confusión. No sabe lo que está pasando, no sabe cómo actuar, no sabe si es en serio o es en broma que el jefe, la persona que ejerce el poder, esté realmente hostigando, ¿no? Eh, Dispone de información, pero esa información es confusa, es lo que decía anteriormente. Las personas hostigadas no siempre denuncian por temor a las represalias, es lo que usualmente pasa en las situaciones laborales. Como mi jefe tiene más poder, nadie me va a creer, me va a provocar problemas, no me van a contratar en otro trabajo si me quejo, y empiezan a sufrir de angustia, de incertidumbre, de ausentismo, baja productividad, depresión, enojo, frustración por incapacidad de tener soluciones e incluso dilema de renunciar, ¿no? El hostigador puede llegar a molestar tanto a la víctima que la víctima en un momento determinado diga: renuncio, ya no quiero trabajar por pasar en esta situación tan inapropiada, ¿no? Y entonces, una de las acciones que debe contener toda estrategia de prevención y atención de hostigamiento es un enfoque integral de protección, apoyo, seguridad, confianza, denuncia y acompañamiento de las personas objeto de agresión o sujeto de la queja o denuncia. En la siguiente diapositiva, la número 24, es cómo se comportan las demás personas, aparte de la víctima, del hostigador, cómo se comportan los compañeros, ¿no? Dice: si bien pareciera que en una situación de hostigamiento solo se ven involucradas la parte agresora y la agredida, no es así, ya que también de una u otra forma son afectadas todas las personas que trabajan en lugares donde el hostigamiento sexual es tolerado. Quien se entera, los compañeros, presencia o observa actos de hostigamiento sexual entre su entre su círculo inmediato de trabajo, se enfrenta a tensiones por los dilemas que implican la posición de espectador de actos de hostigamiento sexual. De acuerdo con esto, las personas que observan o no están implicadas directamente pueden adoptar una actitud pasiva, indiferente, de complicidad con la persona acosadora o de indignación y solidaridad con quien es hostigada. Finalmente, las personas que presencian hostigamiento sexual se ven ante un dilema. ¿Qué hacer? ¿Se acepta la situación? ¿Se acepta ser cómplice a favor del hostigador? ¿O se comporta o comparte la indignación ante los hechos? Apoya a la persona víctima, apoya a la parte denunciante y promueve la sanción social. ¿Se está a favor del hostigamiento o se está en contra del hostigamiento y por lo tanto se tiene que denunciar? Lo que decía en la invitación anterior era de que nosotros tenemos que hablar del tema, hacerlo más público, evidenciar más este tipo de problemas para que nuestras personas cercanas sea más fácil que no lleguen a esta situación, ¿no? ¿Y cuáles son los daños de hostigamiento o acoso sexual que afectan a las víctimas? Ya lo decíamos de alguna manera, la violencia psicoemocional, pero estos trastornos son físicos y psíquicos. Pueden ser estrés, ansiedad, depresión, frustración, impotencia, insomnio, fatiga, disminución de la autoestima, humillación, cambios en el comportamiento, aislamiento, deterioro de las relaciones sociales, enfermedades físicas y mentales, úlcera, suicidio, hábitos adictivos, entre otros, ¿no? Para liberar todo este tipo de problemática podemos caer en muchas actitudes negativas. Y los daños sociales son aislamiento por deterioro de las relaciones sociales,
sufrimiento de un estereotipo negativo, que digan, ah, mira, ahí va la chica fácil, ¿no? Ahí va la zorra, ahí va the bitch, ¿no? Como dicen en las películas gringas que vemos muy usualmente ese término, the bitch, ¿no? Ausentismo, despido en el trabajo, renuncia al trabajo, mal desempeño, disminución de la productividad y discapacidad laboral, entre otros. Estos son todos los daños que puede sufrir una persona víctima de hostigamiento sexual. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones que restringen a las víctimas? ¿Qué es lo que sucede que una víctima no denuncia, ¿no? Y básicamente son por temores. Si se denuncia la afectación, se pone en riesgo el trabajo. Si se denuncia, va a represalias. La víctima prefiere no denunciar para no convertirse en una entidad negativa. Se puede exhibir comportamiento social o sexual previos de las víctimas y afectar su honorabilidad, su palabra. La denuncia revictimizaría, es un problema muy grave, porque cuando una mujer se atreve a denunciar, la autoridad competente revictimiza a la víctima y muchas veces es por esta situación que las víctimas no quieren denunciar. La experiencia se vuelve un trauma, ¿no? Otra de las restricciones es por incredulidad en el apoyo y protección de las autoridades. El hostigamiento, acoso son normalizados, es muy normal en nuestra sociedad que eso se acepte, aunque se presente la denuncia, siempre le van a creer al superior, ya sea por influencias, por el mismo poder que representa, siempre se le cree a un hombre y no a la mujer. Si se denuncia, nunca se tendrá una oportunidad laboral para mejorar, y esto sucede muy comúnmente, ¿no? Si una persona se atreve a denunciar, se judicializa el caso y se logra una sentencia, eso se queda en el expediente laboral de la persona que denuncia, de tal manera que cuando llegue a buscar trabajo en otra empresa, en otro lugar, en otra oficina, las personas que pudieran contratarla se detienen para evitar este tipo de problemática que se presenten en su lugar de trabajo, ¿no? Y se trata de situaciones que se dan en privado y no hay cómo comprobarlo. Muchas veces el hostigamiento y el acoso sexual se da en un espacio de intimidad. Muchas veces no se tiene cómo comprobarlo. No se puede grabar con el celular, no hay testigos. Regularmente el hostigador busca estos espacios íntimos para utilizar precisamente esa jerarquía y no verse involucrado en un tema más complejo de queja, ¿no? Y por falta de información, que es lo que tratamos de suplir el día de hoy con este tipo de pláticas. Se desconocen los derechos de las personas, por lo tanto, si desconozco mis derechos, no sé cómo ejercerlos, y si no sé cómo ejercerlos, es muy fácil que yo sea víctima de un abuso. Del desconocimiento de los medios para denunciar una situación de hostigamiento o acoso sexuales. Eso también lo vamos a tratar el día de hoy. Más adelante, en las últimas diapositivas, les vamos a dar algunas indicaciones que ustedes pueden ejercer, son muy prácticas y ya las verán. Y desconocimiento de los medios probatorios. ¿Cómo se puede probar el hostigamiento o el acoso sexual? También lo veremos un poco más adelante. Y finalmente, ¿cuáles son los derechos afectados dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Menciona que los derechos afectados de la víctima son el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psicológica, la libertad sexual, el acceso a una vida libre de violencia, la prohibición de la discriminación, el trato digno, el derecho al trabajo, el medio ambiente laboral sano, las condiciones justas de trabajo, la igualdad ante la ley y el nivel de vida adecuado, ¿no? Estos son básicamente los derechos humanos que se lastiman
ante un ejercicio de abuso. ¿Y cuáles son las pruebas o evidencias en el hostigamiento o acoso sexual que una víctima puede presentar? Menciona que si eres víctima de hostigamiento o acoso sexual, puedes reunir evidencias que para presentar una denuncia de hechos o una queja ante una autoridad o instancia administrativa. Y aquí recordemos que había de control no jurisdiccional y de control jurisdiccional para dirigirnos a la oficina correspondiente, ¿no? Estos pueden ser la declaración de la víctima, videograbaciones de las acciones físicas, verbales o no verbales, es muy difícil, pero se puede conseguir este tipo de recursos, correos electrónicos, mensajes de texto, uso de diversas redes sociales electrónicas o digitales sexualmente explícitos. Si alguna vez reciben un correo que violente su intimidad, lo tendrían que guardar, imprimir, guardar en una memoria USB para tenerlo como testimonio y evidencia. Testimoniales de compañeros de trabajo, otros que lo hayan presenciado. Esto también es algo difícil de lograr porque regularmente los compañeros de trabajo evitan meterse en esta problemática para no tener ningún tipo de represalia o consecuencia laboral, ¿no? Constancias médicas públicas de las lesiones o enfermedades desarrolladas que expliciten el tiempo y grado de evolución. Esto es un poco más fácil de conseguir, pero evidentemente es un lapso largo de tiempo que no es deseable, ¿no? Constancias psicológicas públicas de sufrimiento, sus manifestaciones, grados de evolución y si han generado discapacidad de algún tipo laboral, social u otras. También constancias psicológicas públicas de daño moral conforme a la esfera ética y moral de cada caso, sus manifestaciones y grado de evolución. Estas son las evidencias que tendrían que presentar. Y les quiero recordar dónde pueden formular su queja o denuncia, y es por la vía jurisdiccional. Recuerden que es en el Ministerio Público de la entidad federativa que corresponda, para que se investiguen los hechos relativos al hostigamiento y acoso sexual, y en su caso se ejercita acción penal ante la autoridad judicial, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los correspondientes en las constituciones de los estados. Esto se presenta ante el juez de lo civil para solicitar la reparación del daño causado por el hostigamiento o acoso sexual, conforme a los numerales relativos a las obligaciones que nacen de los actos ilícitos de los códigos civiles que corresponden. Y por otra parte, por la vía no jurisdiccional, es ante el órgano interno de control, si se trata de una institución pública, si trabajas en una dependencia o entidad de administración pública federal, puedes solicitar el acompañamiento de una persona consejera durante un procedimiento administrativo de acuerdo al protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, ante los organismos públicos defensores y protectores de los derechos humanos. Y aquí en la diapositiva número 28 viene la dirección que ustedes pueden tener a la mano para en un momento dado, si es necesaria acceder, es en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Periférico Sur 3469, viene el número telefónico y la dirección, así es como su correo electrónico para poder acceder a la información, ¿no? Esto sería para terminar esta primera sesión, y las dos recomendaciones que quiero hacer en este momento es que aprovechen la oportunidad de acceder virtualmente, tomar los cursos que se encuentran en las diapositivas 40, 41, 42. Vienen varios cursos que ustedes pueden tomar virtualmente a través de línea. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos vienen como 10 cursos que les pueden dar información que les puede servir
a ustedes información general o muy específica. Los cursos son de diversidad sexual, derechos humanos y género, acoso sexual y violencia escolar en la escuela. Son varios cursos que ustedes pueden acceder como público general, como público de chiquicultura, ¿no? También vienen los cursos de la CONAPRED, la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación. Son cursos también que tienen acceso de manera virtual. Y finalmente en la diapositiva 42 están los cursos que ofrece el Instituto Nacional de las Mujeres, en particular en la delegación de la Ciudad de México. Tienen 7 u 8 cursos virtuales y tienen otros cursos presenciales. Las invito a que se acerquen. Ustedes pueden meter en cualquier buscador cursos NDH, cursos CONAPRED, cursos y mujeres, acceder, crean su usuario y contraseña y pueden tomar estos cursos. Finalmente, en esta diapositiva número 42 viene una anotación en color rosa que es Abogadas de las Mujeres. Esto es parte de una campaña que está implementando el gobierno de la Ciudad de México con los ministerios públicos. Estos departamentos de abogadas de las mujeres les pueden resolver cualquier duda, les dan asesoría judicial, legal, para prevenir, y en caso de que hayan sufrido algún evento de esta naturaleza de violencia de género, se pueden acercar. La atención es gratuita, están en todas las agencias del Ministerio Público. La atención es de lunes a domingo, de 8 a 9 físicamente. El teléfono es el de Locatel 55 56 58 11 11 las 24 horas. Ustedes se pueden acercar. Y a partir de la diapositiva 43 hasta la 45 vienen las direcciones por alcaldía. En la alcaldía de Álvaro Obregón hay 2 direcciones de abogadas de las mujeres donde ustedes se pueden acercar. En Azcapotzalco 2, Benito Juárez hay 3, en Coyoacán hay 4, en Coajimalpa 1, en Cuauhtémoc hay 7, 8, y así ustedes se pueden acercar en caso de cualquier duda. Finalmente, quiero agradecer a mi estimada Gaby por la cordial invitación a su canal para poder platicar de este espinoso tema y decirles que en la segunda sesión se trataría básicamente sobre la prevención en casos de niñas, niños y adolescentes, prevención de abuso sexual infantil, prevención de maltrato infantil escolar, por lo que los invitamos a que nos vean la próxima ocasión, ¿no? Recuerden que sus dudas, comentarios, preguntas son bienvenidas a través de los canales usuales de Chiquicultura, y en la siguiente sesión trataremos de resolverles directamente todas estas cuestiones. Finalmente, este curso es de prevención. Tenemos que estudiar mucho más del tema, difundirlo, promoverlo. Mientras mayor conocimiento tengamos, va a ser mucho más fácil prevenirlo y defendernos en un caso necesario. Por mi parte, en esta sesión sería todos. Espero que tengan buena tarde, buena noche, buen día, dependiendo de la hora que lo vean, y nos vemos aquí en Chiquicultura la próxima ocasión. Hasta luego.